Egipto nos ha impactado con sus descubrimientos secretos perdidos en el tiempo, desde las tumbas de Saqqara hasta el Gran Faro de Alejandría. Aquí le mostraremos 15 descubrimientos arqueológicos recientes que han despertado el interés mundial. El número 15. Las tumbas Saqqara. El descubrimiento de las tumbas Saqqara ha abierto una ventana al pasado, asombrando al mundo con sus secretos. Siendo uno de los descubrimientos arqueológicos recientes más significativos de Egipto, Saqqara ha proporcionado una gran cantidad de información de valor incalculable. No es solo un intrincado complejo de tumbas, sino también un tesoro de incalculables riquezas arqueológicas. Situada al sur de El Cairo, Saqqara ha sido un yacimiento arqueológico clave durante siglos, pero nada podría haber preparado al mundo para la magnitud y el exquisito detalle de los hallazgos de 2020. Los arqueólogos desenterraron más de un centenar de ataúdes antiguos perfectamente conservados, algunos de los cuales aún contenían momias, junto con estatuas, máscaras y amuletos de un arte sin parangón. Pero la mayor revelación fue el descubrimiento de los pozos funerarios. Con una antigüedad estimada de unos 2500 años, estos pozos, algunos de los cuales se adentraban hasta 12 metros en la tierra, estaban llenos de ataúdes superpuestos, decorados con ornamentos y cuidadosamente sellados. Esto atestigua los elaborados rituales funerarios de los antiguos egipcios. Las tumbas de Saqqara han asombrado a la arqueología mundial, reafirmando el encanto intemporal de los misterios arqueológicos de Egipto. A medida que se descubren más tesoros ocultos, vamos conociendo mejor esta fascinante civilización. Antes de continuar con este vídeo, pulsa el botón de suscripción y la campana de notificación ahora mismo. Número 14. La red global de puertas estelares. Las puertas estelares permiten viajar entre lugares o dimensiones de forma instantánea. Exploraciones arqueológicas recientes han encontrado puertas estelares antiguas en Egipto, Perú y Sri Lanka, formando un triángulo a través de vastas distancias y océanos. Algunos especulan que estas antiguas civilizaciones estaban conectadas a través de estas puertas estelares. La teoría propone que estas culturas geográficamente distantes comparten similitudes sorprendentes, lo que indica un contacto con una civilización prehistórica global avanzada que construyó esta red. Las distancias aumentan el misterio de cómo estas culturas se mantuvieron en contacto sin tecnología. Se cree que las puertas estelares permitieron un transporte y comunicación rápidos. Además, muchas de estas puertas están cerca del agua, lo que ha llevado a especulaciones sobre el agua como fuente de vida, catalizador de la civilización y posiblemente fuente de energía. En Egipto, la puerta estelar de Abidos y en Perú, la puerta de los dioses o puerta de Jayumarca son estructuras que se consideran portales a otros mundos. En Sri Lanka, los jardines de Ranmasu Ullana incluyen una talla de granito conocida como puerta estelar de Sri Lanka, que se cree representa un mapa del universo o una puerta estelar. Estas puertas estelares plantean numerosas interrogantes y su relación con el agua es intrigante. Número 13. Tecnología avanzada. Artefactos en Egipto revelan tecnología avanzada inesperada en la antigüedad. Según los teóricos del astronauta ancestral, esto sugiere la intervención de una civilización extraterrestre que enseñó conocimientos avanzados a los antiguos. Argumentan que seres extraterrestres llamados los Anunnaki compartieron su tecnología con culturas como el antiguo Egipto hace miles de años. Los arqueólogos convencionales atribuyen estos artefactos a simbolismos mitológicos, accidentes de uso o similitudes casuales con objetos modernos. Advierten contra conclusiones apresuradas, como el caso del pájaro de Saqqara, un pequeño objeto de madera encontrado cerca de El Cairo que se parece a un avión moderno. Aunque su función es desconocida, su forma aerodinámica se asemeja a los principios del vuelo actuales. Los teóricos del astronauta ancestral creen que la aviación pudo haber llegado de extraterrestres. También son intrigantes los grabados del templo de Hathor en Dendera, que muestran objetos similares a bombillas. La arqueología convencional sugiere que los símbolos representan el sol, pero los teóricos del astronauta ancestral consideran similitudes con la iluminación eléctrica moderna. ¿Tenían acceso los antiguos a una fuente de energía desconocida? ¿Se enseñó tecnología de lámparas extraterrestres? Los yacimientos de Abidos y Karnak muestran objetos enigmáticos que desafían la sabiduría convencional sobre la tecnología del antiguo Egipto. Bombillas grandes, maquetas de aviones y baterías sofisticadas.
Estas revelaciones amplían las posibilidades tecnológicas del pasado y generan especulaciones sobre vida extraterrestre. Número 12. La tabla de Anuradhapura. La ciudad de Anuradhapura, en Sri Lanka, alberga tesoros arqueológicos que muestran una civilización avanzada inmersa en una ideología espiritual y cosmológica rica. La Carta de Anuradhapura, una colección de símbolos y geometrías grabados, data del antiguo reino de Anuradhapura, alrededor del año 300 a.C. Este periodo se destacó por avances en astronomía, medicina y arquitectura. La carta presenta un patrón de círculos y cuadrados entrelazados, similar a un mándala con un profundo simbolismo espiritual en varias culturas. La Carta de Anuradhapura se asemeja a las tallas de Abidos y demuestra un conocimiento astronómico avanzado compartido entre civilizaciones distantes. Algunos teóricos sugieren que la carta puede ser un mapa del universo, con patrones geométricos representando coordenadas celestiales y símbolos representando constelaciones o cuerpos celestes. La disposición en círculos concéntricos se asemeja a un auri que representa el Sol, rodeado por otros cuerpos celestes y sus órbitas. Aunque la conexión precisa entre la carta y la teoría de las puertas estelares sigue siendo ambigua, resulta convincente. Las similitudes entre la Carta de Anuradhapura y la puerta estelar de Abidos generan un debate emocionante sobre las teorías de los antiguos astronautas. ¿Podría la carta haber sido utilizada como un mapa para viajes espaciales a través de estas puertas estelares? Número 11. El Templo de Seti I. En Abidos se encuentra el Templo de Seti I, un magnífico testimonio de la grandeza pasada de Egipto. Este templo, dedicado a Osiris, combina elementos de un templo mortuorio y ocultista. Sus intrincados relieves representan las antiguas prácticas religiosas y culturales relacionadas con el culto a Osiris. Recientemente, se ha hecho un descubrimiento fascinante en el interior de la Gran Pirámide de Giza. Gracias a la tecnología de imágenes de rayos cósmicos, se ha revelado la existencia de una cámara oculta en su interior. Este hallazgo ha generado un intenso debate sobre su contenido y finalidad. Se especula que esta cámara podría albergar artefactos relacionados con las creencias esotéricas de la antigua civilización egipcia. Existe una posible conexión entre esta cámara oculta, el templo de Seti I y la famosa puerta estelar de Abidos. Estos vínculos han despertado gran interés en la comunidad arqueológica y en los apasionados por la historia antigua. El templo de Seti. Primero, construido en la antigua ciudad de Abidos, es un claro ejemplo del profundo conocimiento y la sabiduría alcanzada por la civilización en el antiguo Egipto. Este majestuoso templo no solo es un testimonio de la habilidad arquitectónica de la época, sino que también refleja el avanzado conocimiento en áreas como la astronomía y la espiritualidad. El templo de Seti. Primero, con su diseño imponente y detallado, nos transporta a una época fascinante en la historia donde el arte, la ciencia y la religión se entrelazaban en armonía. Número 10. Los túneles ocultos de la Gran Esfinge. La Gran Esfinge de Giza, una estatua colosal con cuerpo de león y cabeza humana, ha desconcertado a los expertos durante siglos. Recientes exploraciones sugieren la existencia de túneles y cámaras ocultas debajo de la Esfinge, lo que añade más misterio. La arqueología convencional considera que la Esfinge tiene 4.500 años y fue construida durante el reinado del faraón Khafre, pero algunos teóricos creen que es mucho más antigua, de unos 10.000 años. En 2021, el arqueólogo Matt Simpson utilizó un radar para explorar el subsuelo de la Esfinge y encontró una gran cámara rectangular de unos 15 metros de profundidad. También se cree que hay túneles que conectan esta cámara con la base de la Esfinge y la Gran Pirámide cercana. Algunos estudiosos creen que estas cámaras subterráneas fueron creadas por el agua y las fracturas tectónicas. Podrían ser evidencia de la antigüedad de la Esfinge y contener artefactos reveladores de la historia antigua. También se sugiere que podrían formar parte de una red subterránea que conecta lugares históricamente importantes en la región. Aunque estas ideas radicales carecen de pruebas sólidas, la posible existencia de túneles y cámaras ocultas alrededor de este gigantesco monumento de 7.000 años de antigüedad aviva la fascinación y los misterios que lo rodean. Estas revelaciones podrían cambiar nuestra comprensión de las capacidades del antiguo Egipto. Número 9. El laberinto perdido de Egipto.
Las leyendas hablan de una espectacular estructura antigua conocida como el Laberinto de Egipto, un elaborado templo del que se dice que contiene 3000 habitaciones llenas de pinturas, jeroglíficos y esculturas perdidas durante siglos en las profundidades de las arenas del desierto. El laberinto fue confirmado cuando arqueólogos descubrieron sus cimientos cerca de las pirámides de Jawara. Fue construido por el faraón Amenemhat III hacia 1800 a.C. y elegido por su cercanía a la antigua capital, Memphis. Heródoto, historiador griego antiguo, lo describió como algo aún más grandioso que las pirámides. El laberinto, dedicado a Amenemhat III, era venerado como un lugar sagrado por los antiguos egipcios. Con pasadizos intrincados, altísimas columnas y cámaras decoradas con arte estelar, reflejaba la rica tradición artística de Egipto. Además de su magnificencia arquitectónica, el laberinto era un importante centro cultural que albergaba reliquias y textos sagrados. Trágicamente, no sobrevivió al paso del tiempo. En 2020, los arqueólogos descubrieron importantes ruinas de los cimientos, incluido un pedestal que en su día sostenía una gigantesca estatua de Amenemhat. Los terceros jeroglíficos del pedestal confirmaron su vinculación con el laberinto perdido. También se hallaron paredes y columnas de barro y ladrillo que confirmaban la extravagante escala descrita por Heródoto. Número 8. La ciudad sepultada de Heracleion. Frente a la costa mediterránea de Egipto, se encuentra la antigua ciudad portuaria de Tonus Heraclean. Perdida durante más de un milenio hasta su redescubrimiento en el año 2000, este tesoro arqueológico submarino enriquece nuestra comprensión del comercio, la religión y la lengua egipcios. Próspera entre los siglos VI y IV a.C., Tonus Heraclean fue el principal centro de comercio internacional de Egipto hasta la fundación de Alejandría por Alejandro Magno. Con fuertes vínculos con la inmigración y el comercio, esta ciudad tenía templos impresionantes que combinaban influencias griegas y egipcias. Sin embargo, desastres naturales como terremotos y tsunamis la sumergieron. Recientemente, arqueólogos marinos descubrieron estatuas gigantes, monedas de oro de naufragios y tablillas de piedra de Tonus Heraclean enterradas bajo 9 metros de agua. Surgieron gigantescas estatuas de dioses de 10 metros de altura que mostraban la hibridez cultural. Los restos de acero bien conservados contenían inscripciones inéditas que ofrecían nuevos conocimientos lingüísticos. El contenido de los barcos proporcionó información sobre las redes comerciales y el intercambio de mercancías. Las excavaciones en esta antigua metrópolis están redefiniendo nuestra comprensión de la civilización egipcia. Su sabor cosmopolita transforma la sociedad egipcia. Los misterios de Tonus Heracleans resucitan una importante pieza de la historia del Mediterráneo, ampliando los límites de la egiptología. Número 7. Viajes en el tiempo y agujeros de gusano. Los conceptos de viajes en el tiempo y agujeros de gusano son importantes en la física moderna, especialmente en las teorías del tejido del universo. Para entender la relación del Stargate de Abydos con estas ideas, es crucial entender los principios fundamentales del viaje en el tiempo y los agujeros de gusano, como el puente de Einstein-Rosen. El viaje en el tiempo permite moverse entre diferentes puntos en el tiempo, ya sea al pasado o al futuro. Los agujeros de gusano son atajos a través del espacio-tiempo que conectan puntos distantes del universo. El puente de Einstein-Rosen es una solución teórica en las ecuaciones de la relatividad general de Einstein que predice la posibilidad de agujeros de gusano que permitirían viajar entre dos puntos distantes del espacio de forma casi instantánea. La teoría de las puertas estelares especula que los antiguos egipcios podrían haber utilizado tecnología avanzada o medios metafísicos para establecer portales utilizables para el transporte casi instantáneo a través de vastas distancias cósmicas. La puerta estelar y los grabados de Abido representan una aplicación tecnológica del puente de Einstein-Rosen a gran escala. Permite el tránsito rápido entre lugares o dimensiones mediante un agujero de gusano diseñado por el hombre. La puerta estelar es un mecanismo hipotético para viajes y comunicación cósmica avanzada atribuida a civilizaciones antiguas. El puente Einstein-Rosen permite un tránsito exótico más rápido que la luz, manipulando el espacio-tiempo. Número 6. Tatuajes antiguos. Recientes hallazgos arqueológicos han revelado que en las momias femeninas de épocas pasadas
se encontraron tatuajes con un profundo significado simbólico relacionado con la identidad y la autoridad femenina. Estos tatuajes representaban imágenes sagradas y se encontraban concentrados en áreas específicas del cuerpo como el abdomen, los muslos y los pechos, áreas tradicionalmente asociadas con la fertilidad y la sexualidad en diferentes culturas. Según los estudios realizados, se ha llegado a la conclusión de que estos tatuajes no solo tenían un propósito estético, sino que también funcionaban como talismanes mágicos para proteger a las mujeres durante el embarazo y el parto, brindándoles una sensación de seguridad y bienestar. Además, estos tatuajes también transmitían un mensaje de estima y liderazgo, simbolizando el importante papel que las mujeres desempeñaban en la sociedad de la época. En resumen, los tatuajes en momias femeninas son un testamento fascinante de la importancia y el poder de las mujeres en diferentes culturas antiguas. Esto desafía las suposiciones preexistentes sobre las normas culturales egipcias antiguas y, al mismo tiempo, revela de manera sorprendente el poder y el estatus que las mujeres tenían en la sociedad de aquel entonces. Además, este descubrimiento pone de manifiesto la importancia vital de la conexión íntima entre el cuerpo y la espiritualidad en el contexto del antiguo Egipto, lo cual nos invita a sumergirnos en una investigación aún más exhaustiva acerca del género, la autoridad y la espiritualidad en esta fascinante civilización. Número 5. El calendario de El Cairo. Un excepcional artefacto egipcio que proporciona raras visiones místicas es el calendario de El Cairo, un antiguo almanaque astrológico inscrito en papiro. Descubierto en los archivos del Cairo, este precioso manuscrito ilumina las avanzadas prácticas de astrología horoscópica de los antiguos egipcios. Fechado entre 1244 y 1163 a.C., el calendario del Cairo contiene días de la suerte y de la desgracia, diagramas astrológicos y observaciones celestes. Este antiguo documento es el horóscopo más antiguo conocido. Muestra la habilidad astrológica de los antiguos egipcios, que usaban mapas de estrellas y planetas para predecir momentos adecuados para rituales, agricultura, negocios y otras decisiones. El calendario combina observación científica con mitología, mezclando datos astronómicos y representaciones de deidades. 36 grupos de constelaciones marcan el tiempo. Breves textos describen deidades e historias mitológicas. Este extraordinario papiro refleja el ingenio del antiguo Egipto, fusionando ciencia, misticismo y arte. Como uno de los horóscopos más antiguos del mundo, el calendario del Cairo ofrece una visión espectacular de la ciencia astrológica altamente desarrollada que impregnaba la cosmología egipcia y la vida cotidiana. Sus cartas y tablas celestes ponen de manifiesto el excepcional conocimiento que tenían los antiguos egipcios del poder predictivo y la aplicación espiritual de la astronomía. Número 4. Las momias del halcón sagrado. En el antiguo Egipto, los halcones eran venerados como encarnaciones del dios del cielo Horus. Recientemente, los científicos han analizado las momias de halcón egipcias mediante tomografía computarizada y secuenciación de ADN, revelando fascinantes conocimientos sobre las prácticas de momificación de las aves y el simbolismo religioso egipcio. Las tomografías computarizadas de momias de halcón del año 600 a.C. muestran vendas empapadas en lino y resina moldeadas para parecer aves vivas. Las pruebas indican que los egipcios criaban halcones en cautividad como ofrenda, en lugar de utilizar aves salvajes. Se insertaban vainas de resina en las cavidades craneales para mantener la forma de la cabeza. El análisis de ADN identificó varias especies de aves, incluyendo cernícalos primilla y halcones momificados juntos, mostrando una sorprendente fluidez taxonómica, donde las rapaces representaban a los Horus. La cría y momificación de animales es un proceso que ilustra cómo los antiguos egipcios dedicaban importantes recursos a honrar a los dioses a través de la preservación de los cuerpos de sus animales sagrados. Este ritual sagrado y meticuloso implicaba una cuidadosa preparación y embalsamamiento de los animales, asegurando que estuvieran listos para su presentación como ofrendas divinas. A través de este acto de devoción, los egipcios buscaban mostrar su respeto y gratitud hacia los dioses, demostrando así su profunda conexión espiritual y creencia en su poder divino. Número 3. Faro de Alejandría.
El Faro de Alejandría era una de las 7 maravillas del mundo antiguo, una colosal torre que guiaba a los barcos y que se mantuvo en pie durante más de 1500 años antes de derrumbarse en el mar. Perdidas durante siglos, sus ruinas fueron redescubiertas en 1994, desenterrando el ingenio arquitectónico de la antigüedad. Construida hacia el año 280 a.C., esta inmensa torre faro se alzaba a más de 120 metros de altura en la isla de los Faraones, cerca del puerto de Alejandría. En su cúspide resplandecía un sistema de espejos que reflejaba la luz del sol de día y de noche, visible hasta 50 kilómetros mar adentro. Su diseño, una auténtica maravilla de la ingeniería, que hasta el día de hoy no ha sido capaz de ser igualado o reproducido, destaca por su singularidad y originalidad. El icónico Faro de Alejandría, una monumental obra maestra construida por el renombrado arquitecto griego Sostrato de Conidus, se erige como un símbolo de la grandeza de la antigua civilización. Fue cuidadosamente construido para guiar y proteger a los barcos en las peligrosas aguas cerca de la costa de Alejandría. Su imponente presencia y su importancia histórica lo convierten en un testimonio de los avances tecnológicos y arquitectónicos de la época. También era un símbolo del poder y la riqueza del reino tolemaico. El faro fue gravemente dañado por un terremoto en 1303 y finalmente fue abandonado y cayó en ruinas. Número 2. Las tumbas de los barcos solares. Flanqueadas por las famosas pirámides de Egipto, son tumbas ocultas que contienen barcos solares bellamente conservados, destinados a transportar a los faraones a través de la otra vida. Su excavación sacó a la luz ejemplos de las antiguas creencias espirituales egipcias en el viaje después de la muerte y magníficos trabajos en madera para embarcaciones eternas enterradas cerca de la Gran Pirámide hacia el año 2500 a.C. Una de estas fosas contenía un barco de cedro de 40 metros de largo, meticulosamente ensamblado. Otra, en Giza, incluía fragmentos de una segunda barcaza solar. Un tercer barco se encontró cerca de la pirámide de Khufu. Estos barcos estaban enterrados con meticulosas instrucciones funerarias para uso del faraón en la eternidad. Las embarcaciones muestran una artesanía fenomenal con tablones de cedro adheridos entre sí a la perfección. Su excelente estado de conservación ofrece una visión significativa y detallada de la tecnología y el diseño utilizados en la construcción de embarcaciones en el antiguo Egipto. Esto nos permite comprender cómo se construían y utilizaban estas embarcaciones en ese periodo histórico. Además, estas embarcaciones están relacionadas con las creencias y la religión de la época. Las embarcaciones solares, en particular, destacan por su papel en el viaje de ultratumba, garantizando el paso a la realeza en el más allá. Por lo tanto, el estudio de estas embarcaciones nos brinda información sobre la cultura y las creencias de los antiguos egipcios. Número 1. Las tumbas de los obreros de Giza. En 1990, los arqueólogos descubrieron un monumental hallazgo junto a las grandes pirámides de Egipto, un extenso cementerio que contenía las tumbas de cientos de trabajadores que construyeron las majestuosas pirámides de Giza. Estas sencillas tumbas, que datan de hace 4500 años, están arrojando una luz inestimable sobre la vida y la muerte de los trabajadores ordinarios que construyeron las increíbles pirámides. Las tumbas contienen los restos de los trabajadores, junto con cerámica llena de provisiones para el más allá. Su proximidad a las pirámides confirma que construyeron estos enormes monumentos a pesar de las duras condiciones. Algunos trabajadores vivieron entre 40 y 50 años, como demuestran la artritis y las lesiones óseas de sus restos. Aunque sus entierros eran respetables, sus tumbas eran menos suntuosas que las de los ricos. Las modestas ofrendas de las tumbas indican que se trataba de mano de obra piramidal organizada y patrocinada por el Estado, no de esclavos. Es probable que los trabajadores fueran respetados en vida como artesanos cualificados antes de desvanecerse en el anonimato histórico. El análisis isotópico de los huesos revela que muchos emigraron de regiones lejanas de Egipto, atraídos por los grandes proyectos estatales de Giza. Gracias por vernos. Hasta la próxima.